Como pueden ver, el tema de hoy es el suicidio y la locura. Y si ven la diapositiva, podemos apreciar una persona sufriendo, sintiéndose muy mal. Para los que no entienden inglés, las palabras que ahí están escritas son insignificante, inferior, poco importante, roto, sin esperanza, despreciable, enfermo, y tantas cosas que a veces las personas que están deprimidas y con estos deseos suicidas sienten o se sienten, ¿no? Esta conferencia en realidad es importante porque la doctrina espírita nos ayuda, nos esclarece para poder prevenir la idea del suicidio. El suicidio es un terrible mal que aumenta en la humanidad y que debe ser combatido por todas las personas. Imagínense que unas 3.000 personas se suicidan a diario en el mundo, lo que significa que cada 3 segundos alguien se quita la vida. Es un enorme problema de salud pública que es evitable, según afirmó la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Es evitable, se puede evitar, porque si nos ponemos a pensar que 3.000 personas se quitan la vida cada día, nos suena pues una gran cantidad. El Instituto Nacional de Salud Mental calcula que en el Perú se presentan entre 1 y 3 suicidios al día, imaginemos, al día, y que un 8.9% de peruanos ha tenido en algún momento intenciones de quitarse la vida. Intenciones. Aproximadamente el 70% se suicida por depresión, el 15% por esquizofrenia y hay un 10% que es por trastornos de personalidad o adicciones. Estimaciones revelan que por cada persona que se suicida hay 20 o más que han intentado hacerlo. Con las situaciones que vivimos en estos momentos en la Tierra, un modelo de expiación que prueban con tantos sufrimientos, muchas personas sufren de depresión, ya sea por problemas económicos, ya sea por problemas de salud, ¿cierto? Por problemas emocionales. Hay suicidios que se vienen porque te dejó tu pareja, porque se murió el hijo, por tristezas también, por pérdidas, ¿no? Pero 20 o más han intentado hacerlo y no lo han logrado. En la pregunta 994 del Libro de los Espíritus, Kardec pregunta a los espíritus superiores: ¿el hombre tiene derecho a disponer de su propia vida? Y la respuesta que le dieron es no. Solo Dios tiene ese derecho. El suicidio voluntario es una transgresión de esa ley. Sabemos que Dios nos da la vida y solo Él nos puede quitar la vida. Nosotros tenemos que aprender a ser resignados ante las situaciones que nos toca vivir. Una resignación activa. No es que yo me quedo resignado sufriendo, no. Voy viendo qué puedo hacer para salir adelante. Pero el día, la hora, esa hora está ya escrita en nuestro libro de la vida. El día que nos toca partir. Salvo que uno cometa suicidio consciente, voluntario, o el suicidio inconsciente, que vamos a hablar de esto más adelante en la conferencia. Cada suicidio o tentativa provoca una devastación emocional entre familiares y amigos, un impacto que puede perdurar por años. Yo no sé si ustedes tengan o conozcan personas que han perdido a un familiar, a un amigo, por un suicidio. Yo sí conozco.
Y la verdad es que el daño que causa es para toda la vida, a los que quedan, a los familiares, es para toda la vida. Al respecto, hay muchas versiones, pero principalmente es el dolor de vivir cuando la persona está sufriendo y no sabe cómo salir de esa situación y siente que ya no encuentra una solución a sus problemas. No soportan la angustia de vivir con ese dolor. Entonces, hay muchos motivos que llevan a la persona a suicidarse, pero como dice en el Evangelio según el Espiritismo, principalmente es el dolor de vivir, que se compone de diferentes situaciones y que de verdad provoca devastaciones en los familiares. Imagínense para un hijo que su padre se suicide, ya lo marca de por vida, ¿no? Lo marca. Es cierto que la mayor parte de los casos de locura se deben a la conmoción producida por las vicisitudes que el hombre no tiene coraje para soportar. Sabemos que personas que pueden estar viviendo situaciones muy difíciles, como por ejemplo una persona, un padre de familia que lo tiene todo, que le va bien, y de pronto por un revés de la vida pierde el trabajo, pierde la forma de poder seguir manteniendo a su familia, y a veces lo lleva a depresiones, y esto puede llegar incluso a la locura. Situaciones difíciles. Hay personas que vemos caminando por la calle, muchas veces indigentes, que por una u otra razón que han vivido, han llegado a perder la cordura. Sucede mucho. La pregunta 946. ¿Qué pensar del suicidio cuyo objetivo es escapar de las miserias y de las decepciones de este mundo? ¿Qué podemos pensar de este tipo de suicidio? Cuando la persona tiene problemas y quiere liberarse de los problemas, quiere escapar de los problemas, de las decepciones que está viviendo. ¿Qué nos responden los espíritus? ¿Y esta música que hay? ¿Escuchan una música? Sí, tu computadora. La respuesta que viene de los espíritus superiores es: pobres espíritus que no tienen valor para soportar las miserias de la existencia. Dios ayuda a los que sufren, pero no a los que no tienen fuerza ni valor. Las tribulaciones de la vida son pruebas o expiaciones. Dichosos los que las soportan sin quejarse, pues serán recompensados. Entonces, nos dicen los espíritus superiores que Dios ayuda a los que sufren, pero no a los que no tienen valor. La mayoría de las personas en la tierra sufrimos, la mayoría, de una u otra forma, pero debemos de tener coraje, valor, porque los que conocemos ya la doctrina espírita, sabemos que nada sucede por casualidad, que hoy estamos viviendo las situaciones que nos toca vivir, ya sea por errores de una vida pasada o por errores de esta vida, pero que nadie vive lo que no debe. La doctrina nos da consuelo, nos da la esperanza, pero sobre todo nos hace entender el por qué sufrimos, el porqué de estos dolores. Entonces, si tenemos coraje, si tenemos valor, si le pedimos al mundo espiritual con sinceridad ayuda, nos van a inspirar, nos van a ayudar para salir adelante y sobre todo tener fe, ¿no? La fe que mueve montañas es importante. La calma y la resignación que se logra mediante el modo espiritual de considerar la vida terrestre, así como la fe en el porvenir, dan al espíritu una serenidad que es la mejor prevención contra la locura y el suicidio. Y el espiritismo, esta doctrina maravillosa, nos ayuda a tener calma,
a tener resignación, porque nos hace ver que la vida espiritual, esa vida que sigue, que no termina, va a proseguir después de la muerte física. Entonces, si nosotros tenemos conciencia de esta realidad, tenemos fe de que no termina nuestros sufrimientos en esta vida. Tenemos fe en la inmortalidad del alma y sabemos que si nos equivocamos ahora, esas consecuencias no van a seguir en el mundo espiritual. Es importante tener esto claro. Aquel que está convencido de que solo es desdichado un día y que estará mejor los días siguientes, fácilmente se armará de coraje y paciencia. Solo se desespera en caso de que no vea el término de sus padecimientos. Sabemos que si las personas estamos seguras de que todo esto va a pasar, de que este dolor, este sufrimiento que estamos teniendo en este momento va a pasar, que después estaremos mejor, ¿eso qué nos va a dar? Coraje, nos va a dar paciencia para saber esperar. Estoy viviendo esta situación, pero tengo que esperar, esto va a pasar. Me lleno de coraje, me lleno de fuerza, de ayuda espiritual para sobrellevar esta situación, porque sé que va a terminar. Pero ¿qué pasa con la persona que no ve término a sus padecimientos? Se desespera, sufre mucho, se desespera. ¿Y qué es, pues, queridos amigos, la vida humana con respecto a la eternidad? Si no mucho menos que un día. ¿Cuánto tiempo estamos en la tierra? 70, 80, 90 años, si tenemos suerte. Porque podemos también desencarnar de jóvenes, de adolescentes y hasta niños, ¿no es cierto? Entonces es como un instante en la eternidad. Pero para el que no cree en la eternidad, aquel que cree que todo termina con la vida y además está agobiado por la tristeza, el sufrimiento y el infortunio, solo ve en la muerte la solución para sus sufrimientos. Para el que no cree en la inmortalidad del alma, en la continuación de la vida, para el que cree que todo va a acabar si se suicida. Entonces dice, bueno, si no hay nada después de esta vida, mejor me muero ahora que seguir sufriendo. Nosotros los espíritas que sabemos, que tenemos la certeza de la inmortalidad del alma, sabemos que debemos aceptar y esperar. La eutanasia va contra las leyes de Dios. Así la persona está enferma, grave. No se debe cortar la vida ni un minuto. Así sea una enfermedad mortal, no se debe cortar la vida. Es muy usual que la persona que ya nada espera de la vida y que piensa que todo termina con la muerte, encuentre muy natural e incluso muy lógico abreviar sus sufrimientos mediante el suicidio. La incredulidad, la simple duda acerca del porvenir, en una palabra, las ideas materialistas, son las más grandes instigadoras del suicidio, pues engendran la cobardía moral. Las ideas materialistas, que solo tenemos esta vida, que solo hoy existe, esta encarnación, hoy, ¿no? Y la incredulidad, el no saber, el dudar, ¿cómo será? ¿Será? ¿No será? Eso nos crea dudas. Nosotros, los espíritas, tenemos la certeza de que la vida continúa y eso nos ayuda a seguir adelante, nos da el coraje, la fortaleza que necesitamos. Y cuando se ven a algunos hombres de ciencia que, apoyados en la autoridad de su saber, se esfuerzan en demostrar a quienes los escuchan o leen que el hombre
nada tiene que esperar después de la muerte. ¿No están tratando de convencerlos de que si son desdichados, lo mejor que pueden hacer es matarse? Imaginemos la responsabilidad que asumen estas personas que incitan al otro a suicidarse. ¿Qué podrían decirles los materialistas a las personas para desviarlos de esa consecuencia? ¿Qué compensación podrían ofrecerles? ¿Qué esperanza darles ante los dolores, los sufrimientos? Ninguna. Solo la nada. Suicídate, porque así te vas a liberar del sufrimiento. La nada. Imaginemos. De donde es preciso concluir que si la nada es el único remedio heroico, la única perspectiva, más vale caer en ella cuanto antes y no más tarde, y de ese modo sufrir durante mucho menos tiempo. Debe ser muy difícil para las personas y muy aterrador la hora de la muerte para un materialista, ¿no? Que piensa que me muero y ahora viene la nada, pero ¿qué pasa conmigo? ¿Me voy a dónde? Nada, dejo de existir. Desesperante, porque creer en la nada es cortar los lazos de amor con las personas que queremos, con nuestros familiares que dejamos, o pensar que nunca más vamos a ver ese ser que partió antes que nosotros. La destrucción total, el aniquilamiento completo. Debe ser aterrador el momento de la muerte para las personas que no creen en nada. Fuerte. La propagación de las ideas materialistas es, por consiguiente, el veneno que inocula la idea del suicidio en una gran cantidad de personas, y aquellos que se convierten en sus apóstoles asumen una tremenda responsabilidad, porque responderemos por esa persona que se suicidó, porque nosotros influenciamos en ella. Responderemos. Porque así como podemos influenciar a alguien para que evite suicidarse, vamos a hacer lo contrario. Y entonces asumen una gran responsabilidad. Dado que con el espiritismo no queda lugar para la duda, el concepto acerca de la vida cambia. El creyente sabe que la vida se prolonga indefinidamente más allá de la tumba, pero en muy diferentes condiciones. De ahí la paciencia y la resignación, que lo desvían naturalmente de la idea del suicidio. De ahí, en una palabra, el valor moral. He hablado del tema del suicidio por la radio, en varias oportunidades, para que la gente despierte un poco su conciencia, que entienda que cuando uno se suicida pasa del tormento al sufrimiento mayor, porque la vida continúa. No es para que tengan miedo, es para que tengan responsabilidad, conciencia de sus actos. Ya solamente de saber, para muchas personas que no creían en la inmortalidad del alma o no creen, saber que esto puede pasar es un freno. Es decir, ¿y si es verdad? El espiritismo produce además otro resultado también muy positivo y quizás más concluyente aún. Nos presenta a los propios suicidas que acuden a explicarnos la desdichada situación en que se encuentran, lo cual demuestra que nadie viola impunemente la ley de Dios que prohíbe al hombre abreviar su vida. En nuestros trabajos, en las sesiones mediúnicas, tenemos espíritus suicidas que vienen a narrarnos
su experiencia, la situación desesperante en que se encuentra. Una situación muy dolorosa. Y como un ejemplo que les puedo dar, si la persona se suicida a los 50 años, le tocaba morir a los 90, va a pasar 40 años en un sufrimiento terrible. Si se ahorcó con una soga, puede sentir la soga apretándole la garganta y el dolor. Se le pregunta a Divaldo en una entrevista en la revista Espírita, número 18 y 19 en español. Divaldo, ¿qué sucede con el suicida después de la muerte del cuerpo? A lo que Divaldo responde: continúa viviendo, siendo esclavizado no pocas veces por espíritus más perversos que lo conducen a regiones de infinitos padecimientos, donde se encuentran otros formando regiones depuradoras, dominadas por algunas doctrinas religiosas como el infierno, el purgatorio, el umbral. Entonces, que continúa viviendo y puede ser esclavizado y llevado a regiones de sufrimientos. En otras ocasiones permanecen vinculados a despojos materiales en putrefacción, intentando reestructurarlos sin conseguirlo, o sufriendo los fenómenos degenerativos. Vale decir, lo deja sintiendo los efectos de la descomposición del cuerpo, o sufriendo diferentes situaciones. De acuerdo con el tipo de suicidio, considerando los factores agravantes y atenuantes, los sufrimientos serán el resultado de la necesidad evolutiva de cada espíritu. Esto respondió Divaldo. Fuerte, ¿no? Fuerte. Nos ayuda a pensar: qué miedo, qué responsabilidad. Entre los suicidas encontramos a aquellos cuyos padecimientos, aunque sean transitorios y no eternos, no dejan de ser menos terribles. Porque sabemos que Dios es amoroso, que nadie sufre eternamente, ni el suicida. En el momento del arrepentimiento, en algún momento Dios le da otra oportunidad y lo hace reencarnar. La naturaleza de los padecimientos que viven los suicidas invita a reflexionar a todo aquel que esté tentado de partir de aquí antes que Dios lo disponga. Nos hace reflexionar. Ahorita estamos reflexionando, ¿sí o no? Pensando, uy, ¿cómo será? Por eso tenemos que orar mucho por los suicidas y no juzgarlos, porque no somos nadie para juzgar al prójimo. No sabemos qué vivía en ese momento, qué pasó por su cabeza, y tenemos que orar mucho por ellos, tener misericordia de los errores de nuestros hermanos. Muchas personas creen que la muerte es el aniquilamiento del ser, y dado que después de la muerte la persona puede ver, siente y habla, no se considera muerto, y eso es lo que sostendrá hasta que adquiera la intuición de su nuevo estado. En todos los casos, esa ilusión es más o menos penosa, porque nunca es completa y confiere al espíritu una cierta ansiedad. En muchos casos, constituye un verdadero suplicio, tanto por la sensación de los gusanos que roen su cuerpo, como por su duración, que debe ser equivalente al tiempo de vida que fue abreviado, lo que mencioné anteriormente. Entonces, ¿qué pasa? Como la muerte no existe, y este ser que se suicidó sigue viendo, sintiendo, pensando, muchas veces no se considera muerto. ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy acá? No entiendo qué pasó. En todos los casos las situaciones son muy dolorosas. En el libro El cielo y el infierno, segunda parte, capítulo 5, Suicidas, nos dice: el hombre no tiene el derecho de disponer de su vida, porque la vida le ha sido dada para que cumpla con sus deberes en la tierra. Por
eso no debe abreviarla voluntariamente bajo ningún pretexto. Como el hombre dispone de libre albedrío, nadie puede impedirle que se suicide, pero si lo hace, tendrá que sufrir todas las consecuencias de ello. Nos están diciendo acá que nosotros no podemos disponer de nuestra vida, que la vida se nos ha dado para que cumplamos con nuestros deberes en la tierra, y que no debemos abreviarla, es huir de las tareas que nos tocan, así sea expiación. ¿Cuántos niños ciegos muchas veces se han suicidado antes y les toca nacer ciegos para que no lo puedan hacer hoy? Personas sin brazos y sin piernas que se han suicidado, que les toca nacer sin miembros para que no se puedan lanzar de un precipicio. El suicidio más severamente castigado es el que el hombre comete por desesperación y para liberarse de las miserias de la vida, que son al mismo tiempo prueba y expiación. Porque nos toca por algo, no podemos huir de las situaciones que nos toca vivir, debemos aprender a enfrentarlas. Y gracias a Dios la doctrina nos ayuda. ¿Por qué? Porque nos dice por qué sufrimos, nos ayuda a entender que no es casualidad ni mala suerte. Porque muchas personas, yo tengo mala suerte porque estoy viviendo esto, qué mala suerte que mi hijo nació ciego. No, nos enseña sobre la reencarnación para entender, para darnos cuenta que nosotros somos constructores de nuestro propio destino, somos arquitectos de él. De nosotros depende nuestro mañana y nuestro hoy. Huir de ella significa retroceder ante la tarea que había sido aceptada y en ocasiones ante la misión que se debía cumplir. Es como el soldado que escapa del combate. En la pregunta 952 del libro de los Espíritus, el hombre que perece víctima del abuso de pasiones, que sabe que habrán de apresurar su fin, pero las que ya no puede resistir porque el hábito las ha convertido en verdaderas necesidades físicas, comete un suicidio. Digamos a las personas que tienen vicio, el tabaco te está dañando, es un suicidio inconsciente porque estás deteriorando tu salud, estás dañando tu cuerpo que Dios te lo dio como un fin útil, dañando tus pulmones. El alcohólico que se la pasa emborrachándose está dañando su hígado, le puede dar cirrosis, está maltratando su cuerpo. Todos los vicios nos pueden llevar a morir antes de la fecha que nos tocaba. Entonces, sí, responden los espíritus, se trata de un suicidio moral. ¿No comprendéis que en ese caso el hombre es doblemente culpable? En él hay falta de valor y bestialidad. Además, hay olvido de Dios. Porque si yo sé que me estoy dañando y lo sigo haciendo, soy responsable. Yo no puedo decir, no, yo no sabía. Entonces, tengamos conciencia, despertemos para cambiar, para que no nos pase que lleguemos al mundo espiritual considerados como suicidas indirectos, porque sufriremos las consecuencias. Divaldo, ¿qué es un suicida indirecto? Se le pregunta en una entrevista en la revista Espírita, número 18 y 19 en español, a lo que Divaldo responde: el suicidio indirecto es todo individuo que no respeta su propia vida, imponiéndose desgastes innecesarios, que abusa del organismo por el exceso de cualquier naturaleza, permitiéndose hábitos viciosos, conducta vulgar, pensamientos deleterios, conversaciones soeces, tabaquismo, drogadicción, alcoholismo, sexolatría, glotonería, vicio mental, son mecanismos de suicidio indirecto. Nosotros no juzgamos a nadie, porque cada uno tiene su momento de maduración, de madurez psicológica, de madurez espiritual. Pero
nosotros sí promovemos el dejar los vicios, dejar los malos pensamientos, porque eso nos va enfermando. ¿Por qué habla acá hasta de los pensamientos deleterios? Porque si yo siempre estoy pensando mal, odiando, me voy a enfermar y me puede dar un infarto, porque yo misma me los estoy causando. Recordemos cómo somatizamos nuestras emociones. La energía negativa nos afecta, la cólera, el odio, la rabia. La primera víctima soy yo, no es el otro, la sufro yo. Entonces, es para despertar la conciencia. Divaldo, ¿cómo se produce la recuperación del suicida en el otro lado de la vida? La recuperación del suicida. La recuperación será a través del sufrimiento atribuido por sí mismo, cuando el fugitivo que deseaba liberarse de la vida despierta para la realidad y se da cuenta de la locura que cometió. Prosigue viviendo, programándose para el inevitable y desesperador rescate en una nueva existencia, cuando retornará al cuerpo con las marcas del acto anterior en expiaciones reparadoras. O sea, la recuperación va a ser a través del sufrimiento, no solo en el mundo espiritual. Cuando renazca, vendrá con las marcas del acto anterior en expiaciones reparadoras. Se metió un balazo, puede venir con problemas mentales, con retraso severo, encerrado en un cuerpo que no puede manifestarse, u otras cosas que nos puede pasar. El sufrimiento en el más allá es apenas el comienzo del rescate que se prolongará en la próxima existencia, cuando aprenderá a someterse a los impositivos de la evolución. O sea, allí empieza el sufrimiento en el mundo espiritual, pero cuando reencarna, sigue. ¿Y por qué? Porque tenemos que aprender a no ser rebeldes. Nosotros todavía somos inferiores, nos rebelamos ante los dolores, ante las pruebas difíciles, nos rebelamos. No aceptamos que nosotros somos culpables de lo que estamos viviendo. Preferimos culpar a Dios o a los demás, responsabilizando a los demás, antes de asumir la responsabilidad como debe ser. El espiritismo produce además en ese aspecto otro resultado también positivo y tal vez más concluyente. Neutraliza pues el pensamiento del suicida por muchos motivos, por la certeza de una vida futura en la que sabe que será tanto más feliz cuanto más desgraciado y más resignado haya sido en la tierra. Si aceptamos las pruebas, si oramos, si le pedimos a Dios coraje, fuerza, recibiremos la ayuda. Dios nunca nos abandona. Y podremos, cuando nos toque partir, reencontrarnos con nuestros familiares, que si nos suicidamos, no, nos vamos a otro lugar. Nos separamos por muchas vidas incluso. Qué bonito saber que si nosotros superamos con coraje y valor las situaciones difíciles, llegaremos al mundo espiritual donde podremos reencontrarnos con nuestros familiares y que nos dirán, pasaste tu prueba. Entonces no veamos la prueba como mala suerte. Cuando nos toque un dolor, digamos, ¿qué he hecho para merecer eso? Algo hice, perdóname Señor, y dame la fuerza para seguir adelante. Si por la manera como el espiritismo nos hace considerar las cosas de este mundo, el hombre toma con más indiferencia y de una manera diferente, con más coraje y resignación, las situaciones difíciles que les toca vivir. Por eso esta doctrina es maravillosa, porque nos ayuda a tener coraje, esperanza, consuelo. Es evidente que esa fuerza y conocimiento que nos da la doctrina espírita nos ayuda a colocarnos por encima de los acontecimientos, nos ayuda a que preservemos la razón de las conmociones, que a no ser por dicha fuerza nos habrían perturbado. El espiritismo nos ayuda. ¿Cuántas personas que han perdido un familiar? Por ejemplo, tenemos acá a una hermana que ha perdido a su madre, a su padre, en un lapso muy corto. El espiritismo le ha dado el consuelo, la esperanza,
esperanza de que la vida continúa, de que ella se va a reencontrar con ellos, que sus oraciones llegan a ellos, que los puede visitar de noche, encontrarse. ¿Cuánto consuelo nos da la doctrina? Entonces, el espírita tiene varios motivos para contraponer la idea del suicidio. La certeza de una vida futura, en la cual sabe que será tanto más feliz cuanto más desdichado y más resignado haya sido en la tierra. La certeza de que todo va a pasar. La certeza de que si abrevia su vida, obtendrá un resultado enteramente opuesto al que esperaba, que se libera de un mal para caer en otro peor aún, más prolongado y más terrible. Que se equivoca si cree que al matarse irá más pronto al cielo. Y que el suicidio es un obstáculo para reunirse en el otro mundo con los seres que son objeto de su afecto y que esperaba encontrar ahí. Esa madre que se suicida porque el hijo murió para reunirse con él, la separa muchas vidas del hijo. Entonces, la consecuencia de todo eso es que el suicidio solo le reserva decepciones, razón por la cual es contrario a sus propios intereses. Por eso el número de suicidios que ha evitado el espiritismo es considerable, y de ello podemos inferir que cuando todos los hombres sean espíritas, ya no habrá suicidios conscientes. ¿Qué les parece? Cuando el espiritismo sea conocido en nuestro país, divulgado, entendido, ya la gente no se va a suicidar. Y seguramente también van a dejar los vicios. Porque el conocimiento, queridos hermanos, es el antibiótico del mundo. Y la ignorancia es la causa de todos los males. La ignorancia. Entonces, si comparamos los resultados de la doctrina materialista con los de la doctrina espírita, solo desde el punto de vista del suicidio, verificamos que la lógica del materialismo conduce a él, mientras que la lógica del espiritismo lo impide. Eso es lo que la experiencia confirma. La doctrina materialista lleva a las personas a desbancarse. Y cuando dicen a gozar, que el mundo se va a acabar, como si solo fuera esta vida. Y los lleva a todos los desarreglos. Y también, por consiguiente, al suicidio. En cambio, el espiritismo nos conduce, ¿a qué nos conduce el espiritismo? A la responsabilidad de cuidarnos, de querernos y de tener una vida sana, construyendo hoy un mejor futuro para mañana. Gracias. Los dejamos ahora con Olga para la oración.